Tengo la línea y me da mucho gusto saludarte, Cuitláhuac Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de los Aerotransportes, la Canaero. ¿Qué tal, Cuitláhuac? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido David? Buenas noches. Gracias, gusto en saludarte, creo, Cuitláhuac. Oye, a ver, veíamos este comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en que pues realmente dicen que no hay nada y tratan de hacer creer que todavía hay una esperanza de no ser descalificados otra vez en estas revisiones que hace la FAA. ¿Cómo se ve desde la Cámara que encabezas? Gracias, David. Pues sí, mira, yo creo que como bien dices, más allá de este comunicado, el cual, bueno, entendemos el fondo de la situación, pero pues yo creo que los hechos y lo que nos preocupa a la industria no es que a pesar de la buena intención, de la disposición, de siempre la colaboración de la industria, el hecho es que estamos con más de un año aquí, ¿no? Y hoy, como bien dices, sabemos que hay un proceso, sabemos que ha estado en la FAA en repetidas ocasiones. Sabemos que el proceso para llegar a la auditoría final de recertificación no fue la semana pasada, pero tampoco tenemos un horizonte claro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más preocupante. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer y justo lo que hemos pedido es, bueno, tenemos que trazar una ruta, que exista una ruta, que haya claridad y desde la industria poder saber cómo podemos apoyar. Al final somos los más impactados, ¿no? Más allá de la propia Agencia Federal de Aviación Civil, pues son las aerolíneas nacionales, ¿no? A ver, me preocupa lo que dices. No hay una... Esas revisiones se revisa la normatividad, la técnica y una serie de asuntos y se plantean temas a corregir. Y es fundamental corregirlos de la mano de la industria. Y me dices que no existe una ruta entre la industria y el gobierno para subsanar lo que podríamos llamar o que deben ser deficiencias. Sí, mira, evidentemente ha habido una comunicación y ha habido un apoyo en la industria, pero al final, como bien comentas, muchas de las cosas que se corrigen aquí en una auditoría de FAA es el propio sistema, ¿no? El propio sistema de las autoridades de aviación civil. Y hay en algunas cosas que podamos apoyar, como ha sucedido en temas de capacitación, temas de apoyos técnicos, pero muchas otras como temas presupuestales, temas de cambios orgánicos a leyes y reglamentos, pues no necesariamente dependen de nosotros, ¿no? Esas cosas no están en nuestras manos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que priorizar y la FAC, la FCT tienen que meter máxima velocidad a este tema, ¿no? Para poder tener realmente la velocidad deseada y la velocidad que esperamos del lado de la industria para estar de vuelta en categoría 1 lo antes posible, ¿no? ¿Qué tan cercano, qué tan lejano ves regresar a la categoría uno? Y añadiré esta pregunta. Recuérdale al auditorio por qué es importante regresar a la categoría uno, porque luego hay quienes dicen desde el gobierno que no es tan importante. No, bueno, el primero es importantísimo, ¿no? Recordemos que las aerolíneas nacionales son un motor muy importante para el desarrollo económico del país y esta limitante que tenemos al estar en categoría 2 es que en pleno periodo de recuperación en el mercado internacional más importante para México y para las aerolíneas las aerolíneas nacionales no podemos crecer. Las aerolíneas nacionales de pasajeros y carga no pueden incrementar servicios, no pueden crear nuevas rutas, siguen trayendo aviones que no pueden volar hacia los Estados Unidos y esto al final pues trae un impacto en diferentes factores, tanto en la parte recaudatoria, en temas de impuestos y recaudaciones por venta de boletos, recaudación por el tema de impuestos en combustible y además también un cierto grado de impacto a la parte de la inversión y el turismo, ¿no? Así que es sumamente importante porque justo en esta recuperación quizá hay empleos que no podemos seguir generando porque estamos limitados en un mercado que representa el 75% del mercado internacional para México, ¿no? Digo, habría que decirlo muy claro. Si se quisiera hacer vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles Correcto. voy a inventar, a Los Ángeles, no se pueden hacer en este momento. Y No se no pueden hacer. porque no se pueden, no se podrían hacer. No, correcto, no se pueden abrir nuevas rutas y evidentemente el aeropuerto Felipe Ángeles pues hoy está ahí, ¿no? Quizá como alguna de las aerolíneas nacionales lo anunció, dijo yo tendría interés en operar a los Estados Unidos desde ahí, pero no puedo, ¿no? Entonces seguimos limitando un mercado y seguimos castigando a las aerolíneas nacionales en un tema de competencia en un momento tan importante como en el que estamos en la industria aérea, ¿no? ¿Cuáles son las principales observaciones que hace la FAA
sobre la aviación mexicana? Pues mira, la auditoría de FAA, David, se enfoca en factores tanto técnicos, regulatorios, como la propia parte administrativa de la autoridad, ¿no? Esta última visita de la FAA que comenta la FAC, nosotros aún no tenemos el detalle de estas observaciones, esperemos conocerlas pronto, ¿no? Pero No, es según la el posición comunicado que que van a tenemos, tardar ¿no? 30 días más, ¿no? Sí, alrededor de 30 días, ¿no? De 4 a 5 semanas por ahí generan el reporte oficial, ¿no? Ya con todas las observaciones. Esto es importante, dado que esta auditoría se trata de un tema de estados, ¿no? Nosotros como operadores no participamos en estas reuniones, no participamos en estas sesiones y después tenemos que incorporarnos e ir conociendo lo que sucedió, pero al final pues los tiempos juegan, ¿no? Estamos hablando de un mes más, estamos en pleno verano y de ahí tendremos que ver hacia adelante cómo siguen los tiempos de corrección, planes a seguir y en un abrir y cerrar de ojos estamos en invierno, ¿no? O sea, yo no veo factible, y corrígeme si me equivoco, Cuitláhuac, que el gobierno pueda recuperar esta categoría este año. Es la realidad, pues muy retador. Digo, hay que ser optimistas y sé que tienen la mejor visión en este proceso de intentar hacerlo, pero pues simplemente por los tiempos que estamos manejando, ¿no? Los tiempos que se lleva la FAA, sin duda es algo que luce complicado y eso pues a la industria nos preocupa mucho, ¿no? Porque bueno, pues estaríamos pasando al otro año, ¿no? Ya prácticamente. Y perdiendo, como bien lo dices, la recuperación que se está dando en la industria. Es correcto, ¿no? En tu mercado más importante, con inversiones muy importantes que hacen los operadores nacionales y no pudiendo atacar un mercado que, a propósito, es importante señalarlo, no es que se desatienda, porque al final las aerolíneas americanas pueden operar y pueden cubrir esa demanda. Es un tema de falta de competitividad, de pérdida de competitividad para las aerolíneas nacionales. Sí, porque lo dices bien. Si una empresa de los Estados Unidos decide hacer un nuevo vuelo hacia México, no tiene ningún impedimento, pero México no puede hacer un vuelo a Estados Unidos. Correcto, correcto. Sí, esto, dentro de lo que me preguntabas, justo esto sucede. Esto se aplica únicamente a las aerolíneas nacionales mexicanas. Las aerolíneas nacionales americanas pueden seguir con la libertad de abrir rutas, incrementar frecuencias, incorporar equipos, ¿no? Esto así funciona y así funciona la auditoría, ¿no? Pero pues claramente esto impacta más a un lado, que es la operación nacional de pasajeros y carga, ¿no? Cuitlagua, con la información que tú tienes, hay versiones, desde mi punto de vista, fundadas, de que no solo no se subsanaron los problemas, que en algún momento el director de la FAC dijo que ya habían sido subsanados en papel. Pues en papel todo se puede corregir, todo se puede cuadrar. Y parecería que encontraron nuevas cosas de queja. Se habla de 2 docenas de ellas. Sí, yo un poco es la misma información que tengo, David, ¿no? Lo que sabemos es que en este proceso, más allá del trabajo que se hizo en la primera fase o primera etapa, vamos a decirlo así, esta visita técnica abre los ojos nuevamente a todos, ¿no? Entonces, seguramente el resultado es que encontraron nuevas observaciones que no se habían identificado por parte de FAA en el proceso anterior y hoy se incorporan a este nuevo proceso, ¿no? Así es que, como bien dices, más allá de si se solventaron las pasadas, porque eso es importante, se tuvieron que solventar para avanzar en este proceso, pero bueno, en este proceso encontraron otras observaciones o posiblemente algunas similares, las cuales nos están poniendo otra vez en un tema de, señores, hay que tomar acción, ¿no? Y hasta que esto no esté resuelto, bueno, no podemos dar por válida esta visita técnica y entonces sí, AFAC poder ir directamente a solicitar la auditoría de FAA, ¿no? Un poco explícanos este procedimiento, cómo es, porque vemos el lenguaje que con verdad, pero engañoso, tratan de hacer creer que México solicitó la auditoría, pero que luego vinieron, pero que luego todo esto es como un entrenamiento para la verdadera auditoría. ¿Por qué no le explicas un poco al auditorio cómo es el procedimiento y cómo se abren las cosas? Porque parecería otra vez que están mintiendo con la verdad, por llamarlo de la mejor manera posible. Sí, mira, es un proceso en el cual la FAA hace una auditoría que fue la que se hizo en 2020, se inició en noviembre en ese año, los resultados se entregaron prácticamente hasta el otro año, hubo un cambio en su momento ahí, se dan los hallazgos encontrados,
se ponen a trabajar estos hallazgos, el siguiente proceso del cual es parte de una contratación de un apoyo técnico por parte de FAA, donde mensualmente acude a la FAC a estar apoyando, y llega un momento en el que se solventan estos hallazgos, se hace una visita técnica nuevamente, de aprobarse, ya se da la recomendación para seguir a solicitar directamente la auditoría. Entonces, es parte de un mismo proceso que va así, ¿no? Lo que es claro es que si esa visita pedida o no pedida, si no se aprueba, pues no podemos continuar, y creo que es en el punto donde estamos, ¿no? Sí, o sea, estamos en que no se ha pasado y que no se puede pedir la revisión. También alude el comunicado que se quedaron que iban a hacer hasta 10 revisiones y que vamos apenas, o dicen, que hasta iban a hacer hasta 10 y que vamos en las 7. Eso es como para preocuparnos todavía más, ¿no? Sí, estas visitas porque son si las se que llega a las comprenden... 10 y no pasamos, quiere decir que ya... Vamos, déjame hacer el símil para ver si soy más claro con el auditorio. Es como cuando estabas en la preparatoria y que hacías el examen, que hacías la primera vuelta, segunda vuelta, y luego te ibas al extraordinario, luego a título de suficiencia, y si no pasabas eso ya perdías la materia, ¿no? Y parecería que ya casi nos estamos yendo a título de suficiencia. Son, como dices, parte de un proceso que, si bien contempla una serie de visitas, una serie de asesorías, bueno, pues ojalá que hubiera sido una y estamos del otro lado, ¿no? Y eso, bueno, no ha sucedido. Pueden tener 10, 12 o las que sean. Yo creo que lo importante sería el haber podido solventar esto pues desde hace pues un buen rato, para ya no estar en este momento con este tema, ¿no? Cuitláhuac, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, que te vaya muy bien y ojalá la próxima vez que hablemos sea con un mejor ambiente. Esperemos que sí, David. Un abrazo a todo tu auditorio y gracias. Gracias, que te vaya muy bien.